Adelante. Padre, bendecimos tu poderoso nombre. Reconocemos, Señor, que tu palabra dice que tú produces en el hombre el querer hacer por tu buena voluntad. Y eres tú el que nos ha traído aquí, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra. Te rogamos, Señor, que grabes en nuestra mente y en nuestro corazón todo lo que aquí estamos mirando, Señor. Te bendecimos en esta noche y siempre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar y vamos a la lección 45. Hoy nos toca leer Juan 20 del 19 al 29, 10 versículos. Juan 20, 19 al 29. Ok, entonces pues voy a leer nada más el encabezado. Dicen, bueno, vamos ahora a leer primero porque tengo otra lectura ahí en el encabezado. Vamos a leer de Juan 20 del 19 al 29. Entonces empezamos con nuestro hermano Rudy. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Ok, hoy vamos a ver hasta ahí. Dice que Jesús ha resucitado no es solo un evento excepcional, es la base de nuestra fe en Él, la certeza de que Él volverá y que al morir no permaneceremos atados a la muerte, sino que tenemos vida eterna en verdad. Por esa razón el apóstol Pablo defiende la doctrina de la resurrección de Cristo como esencial para nuestra fe y nuestra vida como cristianos. En 1 Corintios 15, 12 al 20, vamos a leerlo con Luis. 1 Corintios 15, del 12 al 20. ¿15, 12 al 20? Ajá. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si esta
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en hecho. Ok, entonces Cristo resucitó, si no de otra manera nuestra fe sería vana. Por esa razón los 4 evangelios se encargan de narrarnos sobre la resurrección, pero sobre todo la constancia que hay delante de los discípulos. Dice, también Juan en su relato de la resurrección de Cristo incluye la falta de fe de Tomás, para asegurarnos que su presencia entre los discípulos fue real, con un cuerpo físico, a tal grado que convenció aún al escéptico Tomás, lo cual nos da una importante enseñanza a nosotros, la cual hemos de considerar en su momento en el relato. Bueno, vamos a ver entonces lo que leímos en Juan 20. Yendo a Juan, cuando dice, al atardecer de aquel día, ¿qué día era? El primero de la semana. El primero de la semana. Y estando cerradas las puertas. Ok, el día primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban. ¿Por qué? Por miedo, ¿verdad? Por miedo a los judíos. Ok, entonces estamos que fue el atardecer de aquel mismo día, el donde Jesús resucitó, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Es decir, apareció, pero no en una esquina, no en otro lado, donde estaba el grupo, en el mero centro. Ahí apareció. Juan desea que mantengamos la perspectiva de que está hablando del mismo día en que las mujeres vieron la tumba vacía, cuando María se encontró con Jesús en el huerto y Pedro y Juan vieron la tumba vacía. A fin de tener una perspectiva más amplia del encuentro entre Jesús y sus discípulos, consideremos la narración que Lucas nos comparte sobre este evento, considerando, como ya lo hemos señalado, que Juan tenía claro que sus lectores ya tendrían conocimiento del Evangelio de Lucas, por lo que no abunda en lo escrito en este y los otros evangelios. Entendemos que Juan consideró ya todo lo que había escrito en Mateo, Marcos y Lucas. Por eso él no repite ciertas partes que vienen en estos evangelios. Pero para tener esto más amplio, porque además de Juan, quien nos da otra visión también amplia de la resurrección, Lucas, vamos a Lucas 24, del 28 al 31. Dice, antes de leer, consideremos que Jesús se ha manifestado a 2 hombres que iban ese mismo día de Jerusalén a Emaús, cuyos ojos estaban velados para que no lo reconocieran, y así ellos tendrán una importante plática con él acerca de los eventos ese fin de semana en Jerusalén. Entonces vamos a ver con nuestro hermano Rudy, Lucas 24, 28 al 31. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron más, mas él se desapareció de su vista. Ok. Entonces nos dice que al acercarse a la aldea, vamos a ponerle, a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba más Rápido. más lejos, que él iba a seguir su camino, que él iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo.
y el día ya ha declinado, ya estaba empezando a oscurecer o era el atardecer, las últimas luces, el día ya ha declinado y entró a quedarse con ellos. Ok, al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan. Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio, como que era la costumbre de Jesús dirigir, ¿verdad? Entonces tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Entonces, ahí podríamos decir, bueno, ellos vieron un espectro, un fantasma, un espíritu solamente, y se desapareció. Pero, bueno, vamos a ver un poco más sobre esto. Dice, ahora los versículos 33 al 43, hermana. Si quiere usted de Lucas 24, 33 al 43. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 12 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Ok. Bueno, entonces dice que ellos, levantándose en esa misma hora, regresaron ¿a dónde? A Jerusalén. A Jerusalén. Regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles, porque Judas ya no estaba, ¿verdad? A Jerusalén hallaron a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es decir, había más personas: es verdad que el Señor ha resucitado. Y se ha aparecido a Simón. Ahora, no sabemos, no nos lo narra ningún evangelio, que Jesús se haya presentado exclusivamente a Pedro. Entonces no podría, bueno, cuando dicen Simón, uno primero se imagina a Pedro, ¿verdad? Pero podría ser alguien más, algún otro Simón. Ellos contaban sus experiencias en el camino, cuando iban caminando, cómo platicaban con Jesús, lo que Jesús les dijo, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué están tan turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos. Miren mis manos
y mis pies. Que yo mismo soy. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene Carne ni hueso. huesos. Entonces, si él fuera un espíritu, pues no podrían palparlo, ¿verdad? Solo verlo. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos, estaban ahí los clavos de la cruz, y los pies, que es donde también se clavaba, se ponía el clavo de la cruz, ¿verdad? Les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría, dice el gozo en la Reina Valera, ¿verdad? Pero de la alegría. Estaban muy emocionados, alegres y asombrados. Les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? ¿Tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado. Y lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Bueno, parte de un pescado, a lo mejor acaban de cenar, era lo que quedaba, pero finalmente él comió, dice también miel, ¿verdad? Un panal, ¿verdad? En la Reina Valera, creo. Bueno, aquí en esta traducción nada más dice el pescado asado. De acuerdo a Lucas, los que iban de Emaús regresaron a Jerusalén para reunirse con los apóstoles, que no estaban solos, pues algunos más lo acompañaban. Entonces ya iba atardeciendo. ¿Cuánto tiempo se habrán tardado orando por el alimento y que Jesús desapareció? Finalmente estaba anocheciendo. Son 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Quizás llegaron cuando ya era de noche a Jerusalén. Juan nos dice que atardecía o que estaba oscureciendo. Bueno, la repentina aparición de Jesús en medio de ellos, como era natural, causó sorpresa y alegría. Pero era necesario que entendieran que no estaban viendo un espíritu. Para ello, Jesús dejó que lo tocaran para que comprobaran que había resucitado y por lo tanto tenía un cuerpo físico. Para convencerlos plenamente, les pidió algo de comer y comió delante de ellos. Volviendo al relato de Juan, ahora como estamos en Juan, ya tenemos esta parte, aunque todavía hay que les reprocha y etcétera. Dice, leemos que los discípulos se encontraban con las puertas cerradas, lo cual seguramente habían hecho con mucho cuidado, pues tenían miedo de los judíos, de aquellos que habían matado a su maestro. Ahora, esto presenta un asunto que aquí no discutí, pero es el hecho de que, porque esto ya es profundizar más, sobre la naturaleza humana de Jesús. Si es una naturaleza humana, tiene carne y huesos, ¿cómo apareció de repente ahí, verdad? Pero entendemos una cosa, un cuerpo glorificado, dicen algunos que atraviesa paredes. Creemos más, es como cuando ocurre con Felipe el evangelista, que está predicando el evangelio, el Espíritu lo toma y lo lleva al camino que va hacia el sur, donde bautiza al etíope, al eunuco etíope. Y después que lo bautiza, el Espíritu lo toma y lo lleva a un lugar llamado Azoto. Entonces el Espíritu mueve finalmente a un ser humano con un cuerpo humano, y es lo mismo que pasa aquí con Jesús. Tiene un cuerpo humano porque aunque aparece de pronto en el lugar y desaparece, como en la casa donde llegaron los de Emaús, entonces significa pues que va siendo movido por el Espíritu. Entonces no es como algunos dicen, bueno, es que ya que lleguemos en el rapto vamos a empezar a cruzar paredes y aparecernos aquí y allá, y uno dice, bueno, eso ya parecería una locura, ¿no? El asunto de toda esta ideología que se ha creado después del rapto y todas estas ideas. Pero vemos que Jesús es llevado por el Espíritu, traído y es colocado en el lugar donde Él debe estar. Dice, Jesús vino y poniéndose en medio de ellos les dijo, paz a ustedes, paz a ustedes. Este saludo no debe ser considerado como un simple hola.
Recordemos, vamos a ver Juan 14, 27, avisa ahí, Juan 16, 33, Eliseo. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo le da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Ok, entonces Jesús les dice, la paz les dejo, la paz les doy, no se las doy como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Y les dice en Juan 16, 33, Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. bueno, pues en este momento lo que necesitan los discípulos es precisamente paz. Pensemos por un momento, ellos tienen miedo de los judíos que mataron a su maestro, de pronto resulta que no está en la tumba, luego resulta que algunos dicen que se les ha aparecido y todo esto trae una inquietud demasiado fuerte. Seguramente no hay una narración del estado de ellos en ese momento, antes de que aparezca Jesús, pero Jesús aparece para traerles paz. Ahora, diciendo esto, les mostró que las manos y el costado. Lucas habla de las manos y los pies. Juan habla de las manos y el costado. Podemos entender que les enseñó las manos, los pies, el costado. Digo, los pies se pueden ver con las sandalias. No es tan difícil. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Entonces, nuevamente, por eso entendemos que esta paz es algo más profundo. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Ok, vamos a recordar Juan 13, 16, Natán, Juan 15, 27, Luis. A ver, ¿qué dice Juan 13, 16? En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Ok, Jesús, recordemos cuando vimos la lección que corresponde al capítulo 13, él hablaba de siervos todavía en ese tiempo, pero ya empezaba a señalar enviados. Ningún enviado es mayor que el que lo envió, porque ya estaba señalando la labor que ellos iban a desempeñar. La afirma en Juan 15, 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ok, entonces, después de decir que el Espíritu va a dar testimonio de él, les dice que ellos también van a dar testimonio de Jesús. Entonces, por esa razón los llama apóstoles, que significa enviados. Ok, emisarios, algunas traducen. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Luego dice, a quienes perdonen los pecados, estos les serán perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Ok, a los que retengan los pecados, estos les son retenidos. Jesús los envía del mismo modo que el Padre lo envió a él. Por esa razón les afirma la promesa de la venida del Espíritu Santo, con el que serán equipados para su testimonio al ser enviados. Vamos a ver Hechos 1:8. Hechos 1:8. Consideremos que en ese momento no recibieron el Espíritu como tal, sino que fue una promesa, afirmar la promesa, reciban el Espíritu Santo, que vendría el día de Pentecostés, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Por lo que les dice en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, entonces, ellos recibirían el poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Entonces entendemos que de esta manera Jesús está afirmando esa promesa. Para ello también les da otra promesa. La labor que ellos desempeñarán ha de traer perdón de pecados o los ha de retener. Por un lado es el asunto de que aquellos que escuchan el Evangelio y crean, sus pecados les son perdonados. Aquellos que escuchan el Evangelio y no crean, sus pecados les son retenidos. Pero esto habla del poder de la predicación. Pero también se debe entender a la luz de pasajes. Vamos a ver 2 Corintios 2, del 5 al 11. Esta parte es interesante. Adelante, hermana. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en su demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoremos sus maquinaciones. Ok, este versículo al ratito lo vamos a repetir, este último lo vamos a volver a ver. Pero este es un caso que Pablo señala de alguien que debía ser perdonado por la iglesia, que había sido disciplinado y que dice que hay que perdonarlo para que no sea consumido por la tristeza. Muchos lo relacionan con un caso que está, ahorita vamos a leerlo, dice, donde vemos que el perdón de parte de la iglesia o la falta de este tiene un efecto real en la manera en que las personas son tratadas por Dios, llegando al punto de dejarlas a expensas del diablo para que se arrepientan. Es decir, cuando una persona no se quiere arrepentir, su pecado le es retenido, pero el asunto es que la iglesia tiene que aprender a perdonar, obviamente, pero cuando se le retiene a alguien su pecado y no se arrepiente, entonces Dios lo deja, incluso como dice 1 Corintios 5 del 1 al 5, y luego Eliseo 1 Corintios 5 del 12 al 13. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que ustedes tienen la mujer de su padre, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que de entre ustedes ha cometido esa acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi Padre, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando esté reunido y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ok, su carne destruida significa que va a sufrir, pero su espíritu salvo es que se espera que se arrepienta para salvación o para ser perdonado por Dios, ¿verdad? Luego vemos 1 Corintios 5, 12 y 13 al final del capítulo. Primera a los Corintios. ¿No era Mateo? Es el 12 y 13. 5, 12, 13. Pues ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera, expulsen al malvado de entre ustedes.
Ok, entonces Pablo es tajante, hay que expulsar al que está en este pecado, que no se arrepiente, hace que los demás incluso se vuelvan presumidos en lugar de entristecerse, y este asunto no había sido juzgado por la iglesia porque a nosotros, a los creyentes, nos toca juzgar a los de adentro. Dios juzga a los de afuera, nosotros a los de adentro. Vamos a ver, esto debe ir unido a Mateo 18 del 15 al 19 y luego Mateo 16, 19. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dile a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ok, la iglesia debe perdonar, pero hay gente que no se arrepiente y entonces sus pecados les son retenidos. Entonces dice que cuando alguien es amonestado, primero por uno, luego por un grupo, luego finalmente por la iglesia y sigue persistiendo, entonces se le debe tomar como si fuera un pecador, y entonces todo lo que es atado en la tierra es atado en los cielos por los creyentes. No está hablando de una élite dentro de la iglesia, sino por los creyentes. Ok, esto nos da una visión más amplia de esto. También consideremos Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ok, esto se ha prestado, o se ha tomado más bien, para ser usado mucho en las declaraciones positivas, ¿no? Atar a la gente, desatar a la gente, desatar bendición sobre la gente, desatar, etc. Pero lo que estamos hablando es que la actitud que tengamos como cristianos, nosotros, finalmente tiene una importancia en los cielos. Dice aquí que que lo que la iglesia haga, el perdón de parte de la iglesia o la falta del perdón, tiene que ver con la manera en que Dios trata con las personas. Cuando la iglesia retiene contra alguien, un perseguidor, lo que sea, y no perdona, entonces Dios también le cuenta las deudas a aquel que persigue a la iglesia. Cuando la iglesia perdona, Dios también perdona. Es el caso, por ejemplo, de Esteban, que Esteban, al estar muriendo, dijo: Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Y entonces Dios por eso pudo usar a Pablo, que era el que estaba organizando el apedreamiento. Si Esteban no perdona, Dios castiga sobre Pablo o sobre Saulo toda su ira por la muerte de Esteban. Entonces, el perdón de los creyentes hacia los no creyentes, aún creo yo hacia otros creyentes, tiene un peso en la forma en que es tratada la situación. Esto en relación al hecho de que Jesús, cuando habla a los discípulos, diciéndoles: a quienes ustedes perdón, lo que aten será atado en los cielos, lo que desaten será desatado en los cielos, después les habla de la importancia del perdón. Entonces es necesario que aprendamos a perdonar, y sabemos que cuando perdonamos a otros, también esa carga delante de Dios está siendo quitada, o esa deuda de tal persona. ¿Ok? Entonces por eso debemos aprender más bien a bendecir que a maldecir. Debemos aprender a interceder por nuestros enemigos, porque si nosotros retenemos la maldad de nuestros enemigos, no los perdonamos, Dios va a tratar con ellos duramente también, y tenemos que aprender a perdonar. Pero no debemos olvidar las palabras finales de Pablo en 2 Corintios 2:11. La falta de perdón puede producir que Satanás tome ¿qué? Ventaja sobre la iglesia. Entonces, cuando la iglesia no perdona, en pueblos donde han perseguido a los creyentes, los han expulsado,
Si los creyentes que han sido expulsados aprenden a perdonar a quienes los expulsaron y perdonan, Dios puede obrar en ese pueblo para salvación. Pero si ellos se quejan delante de Dios, llevan esto, Dios destruye a ese pueblo por lo que hicieron, por lo que ellos le hicieron a sus hijos. ¿Sí me explico en esto? Por eso dice que el asunto es que si hay destrucción, pues Satanás está tomando ventaja sobre la iglesia. Por eso tenemos que aprender a perdonar, no solo entre los creyentes, incluso hacia la gente de afuera. Tenemos que saber perdonar para que Dios obre en la gente de afuera. Por eso nos dice que a los enemigos hay que bendecirlos e interceder por ellos. Entonces tenemos que aprender a perdonar, porque lo que atemos en contra de alguien tiene su importancia delante del trono de Dios. Lo que desatemos es donde Dios va a estar trabajando. Ok, bueno, no sé si hay preguntas aquí. Bueno, dice que Juan aclara que Tomás, uno de los 12, aunque en ese momento solo son 11, uno de los 12, llamado el Dídimo. Ok, uno de los 12 llamado el Dídimo, es decir, el gemelo. Esto es lo que significa la palabra Dídimo. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Ese ya está escrito, cuando Jesús vino. No. Ok. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo sus manos, si no veo sus manos, la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Ok, Juan Tomás no les quiere creer, aunque ellos se lo digan. Así es que 8 días después, es decir, el siguiente domingo, sus discípulos estaban otra vez dentro. ¿Y quién estaba con ellos? Tomás. Y Tomás con ellos. Y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas nuevamente, ellos sabían encerrar bien. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: Paz a ustedes. Paz a ustedes. Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Métela en mi costado. Recordemos que ahí estaba la herida de la lanza. Y no seas incrédulo. Y no seas incrédulo, sino creyente. Sino creyente. Bueno, de ahí viene el que se ha usado el término creyente para los cristianos, ¿verdad? ¿Cómo exclamó Tomás? Señor mío Y Dios mío. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Ok, Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no Vieron. Los que no vieron y sin embargo Creyeron. Y sin embargo creyeron. Nosotros no podemos ver físicamente a Jesús como lo hizo Tomás. Sin embargo, somos herederos del testimonio de los 11 que lo vieron en esa ocasión.
Yo repito Juan 17:20 que dice, mas no ruego solo por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros somos herederos de este testimonio y por eso debemos unirnos a los dichosos que sin ver físicamente a Jesús, creemos en Él y recibimos su testimonio. Ok, así es que nosotros debemos considerar que estas palabras para Tomás hacen referencia sobre todo a nosotros. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces pues vamos a orar para concluir el estudio de hoy. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Yo le doy gracias a Dios que he estado mejorando mucho mi presión y bueno, confiamos en Dios que se restaure completamente pronto y pues gracias a Dios porque está respondiendo a nuestras oraciones, ¿verdad? Vamos a orar para terminar. Padre que moras en los cielos, agradecemos tu bondad, tu cuidado hacia nuestras vidas y hoy, Padre, estamos confiando en que tú, Señor, sigues haciendo tu obra tal como en el día en que Jesús se presentó ante sus discípulos, Señor. Ese día en que Él dio muestras claras de que había resucitado, que su cuerpo había sido resucitado también y que ahora era glorificado, Señor. Por esa razón, Padre, te agradecemos el cuidado que has tenido de nosotros en todo tiempo y nos permites tener el testimonio de Jesús para mantener esta confianza en que Él un día volverá porque Él ha vencido a la muerte y puede cumplir con todo lo que Él ha prometido. Gracias porque nos cuidas y sostienes, obra en cada uno de los que nos ven por internet, sigue trabajando en la vida de cada uno, Señor. Padre, te rogamos porque tú bendigas a cada uno, Padre, los que estamos hoy presentes, Señor. Sobre todo también te rogamos por la tía de nuestra hermana Rosario, porque tú, Señor, tengas misericordia de su vida, de su salud, Señor, Padre, de su cuerpo, de lo que ella está atravesando, y Padre, tú, Señor, manifiestes tu gracia a toda la familia para que puedan venir a los pies de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu amor y tu cuidado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Nos despedimos de todos los que nos ven por internet. Dios les bendiga.